Reciban todos un cordial saludo, que Dios les bendiga grandemente. Una vez más sean todos bienvenidos a este espacio titulado Mensajero de su Amor. Espacio que venimos emitiendo a través de las diferentes plataformas y redes sociales del canal de Diarpa Media, específicamente a través de la red de YouTube y a través del podcast de Spotify. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que hemos titulado Volver a casa. Y este mensaje se titula así porque, por lo menos aquí en los Estados Unidos, estamos en una época en la cual nuestros hijos están regresando a la escuela, en este back to school, en el cual ellos pues comienzan una nueva etapa, una nueva temporada después de las vacaciones de verano. Y ocurre que con los adultos, de cierta manera, parece que sucede un poco de lo mismo, ¿no? Un tiempo en el cual la gente se toma este tiempo de verano para ir a la playa, para descansar, para pasear un poco, para desconectarse un poquitito de la rutina del trabajo de todos los años. Y esto, no vamos a negar que de una u otra manera también aleja un poquito a las personas del hecho de congregarse. Así que creo que así como hemos iniciado un back to school, podemos hablar en este día a través de un back to church. Y eso es lo que da un poco el nombre, no solamente este mensaje, sino una serie de mensajes que vamos a estar compartiendo a lo largo de este mes de septiembre a través de este programa Mensajero de su Amor. Primeramente quiero invitarlos para que vayamos a la Sagrada Escritura, una porción que nos regala el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos en el capítulo 10, en el versículo 25, donde la palabra del Señor dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esta es una porción de la Sagrada Escritura en la que el apóstol Pablo nos hace una exhortación que hace referencia definitivamente a la importancia de medir la iglesia del Señor dentro de un contexto numérico. Hay muchas maneras a través de la cual nosotros podemos medir el crecimiento de la iglesia, no únicamente esto. Ese crecimiento también se puede medir a través de la capacitación de las personas, a través de la cantidad de personas que de repente estamos congregando, a partir también de repente de la posibilidad de cuál es la visión que la iglesia está desarrollando en expandirse, o el impacto que puede la iglesia estar desarrollando dentro de la comunidad donde se encuentra ubicada. Son muchas maneras, pero esta porción de la palabra en particular nos muestra cómo el apóstol Pablo es una exhortación acerca de la necesidad de reunirnos, de estar todos juntos. Más allá de la idea de que sepamos que Dios es omnipresente y está en todas partes, hay un interés muy grande de parte del Señor definitivamente de que existe un momento en el cual nosotros busquemos, nos reunamos juntos para exaltar y adorar su nombre. De repente, a partir de aquí, nosotros podemos plantearnos un interrogante acerca de el por qué debemos ir a la iglesia. Y bueno, quiero hacer una comparación con de repente algunas de las actividades que en nuestra rutina nosotros venimos desarrollando y que tienen una justificación válida. Por ejemplo, vamos a la escuela, sobre todo nuestros hijos, o independientemente de si son muy chiquititos o adolescentes, vamos a la escuela para estudiar, para aprender y para capacitarnos. Los más adultos vamos a nuestro lugar de trabajo para hacer dinero, porque tenemos que pagar todas nuestras responsabilidades, como el mercado, como la renta y otro número de cosas. Algunas personas de repente van al gimnasio porque tienen en su sentir el hacer ejercicio, porque quieren estar físicamente saludables. Vamos a las tiendas, vamos a los centros comerciales, vamos a los supermercados, porque compramos simplemente lo que necesitamos, como el alimento, como el vestir y muchas otras cosas de repente. Y también vamos de vacaciones para entretenernos, o porque queremos salir de la rutina, lo cual es necesario, porque nos gusta conocer lugares de repente nuevos, o de repente, si usted es una persona como yo, porque le gusta de repente ir a lugares en los cuales usted puede ir a gastar toda la memoria de su teléfono tomando fotografías. Entonces, de repente, cuando nosotros tomamos todos estos ejemplos dentro de la rutina de cualquier persona, ¿dónde queda el asunto de por qué también deberíamos ir a la iglesia? ¿Por qué se hace tan necesario? Y voy a tomar un poco, para que comencemos a jugar un poco con esta idea, la idea un poco del personaje antagonista. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Qué hace que la iglesia sea algo necesario? ¿Por qué de repente despertarnos tan temprano en el único día que de pronto tenemos para descansar y para despertarnos tarde? ¿O por qué vestirnos tan elegantes y vestirnos mejor de lo que lo hacemos el resto de la semana? Eso me ocurre a mí, por lo menos. El día que mejor me he visto es el día que vengo a la casa del Señor. O también preguntarnos el por qué darnos mala vida, por qué amargarnos de repente el domingo yendo a la iglesia y buscar un estacionamiento que capaz que nos va a quedar por allá lejos de la entrada principal, y peor aún de repente llegar y encontrarnos que alguien se sentó justo en el asiento donde a uno le gusta sentarse. Ya con eso se le amarga uno la vida, se le amargó uno la idea de venir a la iglesia. Y yo tomo todos estos argumentos
Créanme, porque los he escuchado muchísimas veces de muchísimas personas acerca del por qué debe ser tan necesario o por qué tan importante el asunto de venir a la iglesia. Y bueno, la verdad es que yo creo que en un contexto muy general, ninguno de nosotros sabe de repente cuántos mensajes nosotros habremos escuchado en la iglesia, ni hace cuánto. Como de repente también podemos llegar a desconocer la trascendencia que un mensaje determinado en un momento preciso pudo haber llegado a tener en nuestras vidas en medio de alguna necesidad en particular que estábamos atravesando. Posiblemente tampoco nos acordemos de un mensaje que recibimos en una fecha exacta y acerca de qué hablamos exactamente. Pero al igual que no recordamos, de repente ese día tampoco nos acordamos qué fue lo que almorzamos. Pero tanto el almuerzo como lo que recibimos de parte del Señor ese día, creo que tuvo que haber sido importante. De hecho, cuando almorzamos estamos consumiendo alimento para nuestro cuerpo y cuando venimos a la casa del Señor estamos consumiendo alimento, el pan del cielo, para nuestra alma y para nuestro espíritu. En todos los días de repente o en todos los años mejor de matrimonio que cualquiera de nosotros tenga, capaz que no nos acordamos de todas las veces que nuestra pareja ha cocinado algo especial para nosotros, pero todas esas veces definitivamente han sido importantes. Yo podría tomar el ejemplo simple de hace 3 o 4 domingos de que habremos predicado. Hoy tenemos la facilidad de hacerlo a través de las redes sociales y mirar de repente el historial y mirar las fechas acerca de qué se predicó o qué mensajes se habló o acerca de qué el pastor predicó o si hubo un predicador invitado. Pero no tenemos esa forma de repente de memorizar o de guardar en un lugar en particular como tan preciso un mensaje. Pero créanme que fue tan importante como lo que ese mismo día también se almorzó. Pareciera que hay momentos en los cuales como que cuando no nos pasa a ninguno el hecho de que se me fue el día y hoy se me olvidó almorzar. No se te olvida. Porque pareciera que llega un momento a lo largo del día que como que el estómago comienza a hablar por allá, a gruñir y te dice, oye, dame algo de comer, ¿no? Y yo creo que hay momentos también en los que el espíritu también como que grita, oye, necesito pan del cielo, también yo quiero algo de comer. Y ambas cosas son definitivamente importantes, alimentar el cuerpo, como también es importante que alimentemos el espíritu. Quiero ir a una porción de la Sagrada Escritura que se encuentra en el Evangelio del apóstol Lucas, en el capítulo 15, versículos 11 al 13. Y quiero que juguemos un poquito con esto que nos habla el Señor Jesús, que nos va a enseñar un poco acerca de cuál es la posición que de repente en un momento determinado todos absolutamente podemos llegar a tener con las cosas que hay en el mundo. Dice la Sagrada Escritura en el capítulo 15, versos 11 al 13. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esta es la porción que habla acerca del hijo pródigo. Y quiero hacer énfasis en algo. Voy a jugar un poquito con la historia de este muchacho que simplemente creo que se fue al final de una u otra manera a disfrutar de los placeres del mundo. Y quiero que seamos consecuentes con la realidad. Sin que estemos en pecado, no podemos negar que hay cosas del mundo que definitivamente nos atraen y que de una u otra manera pueden llegar a generarnos algún tipo de placer. Una buena comida, no es pecado que comas bien, de vez en cuando que te comas una buena hamburguesa, alguna cosa así. Por más que los médicos te digan que no es saludable, no vas a dejar de disfrutarla. Unas buenas vacaciones a ese lugar que siempre has soñado conocer. Llevas todo el año trabajando, creo que es merecido definitivamente que te tomes un tiempo en el año en el cual te desconectes de todo, que te acuestes en una playa a contemplar el paisaje y hasta capaz que te quedes dormido por ahí debajo de una palmera. Hay un montón de cosas definitivamente que nosotros podemos encontrar en el mundo que sin que sean pecado, nosotros las podemos disfrutar. El problema con las cosas del mundo, con los placeres que de repente en un momento determinado el mundo pueda ofrecernos, es cuando ese tipo de cosas comienzan a determinar nuestra vida espiritual. Es decir, cuando esos placeres del mundo comienzan a tomar o a tener en nuestras vidas una trascendencia mucho mayor y comienzan a tener mayor relevancia en nuestra vida, que es lo importante que es alimentar nuestro espíritu cuando venimos a la casa del Señor, cuando venimos a congregarnos. Entonces llega un momento determinado en lo que creo que, al igual que el hijo pródigo, tenemos que volver a casa. Así que creo que ha llegado un momento, así como se ha terminado casi este verano, en el que muchos regresan a sus rutinas, en el que los hijos regresan a la escuela, en el que de repente a algunos se les acaban las vacaciones y regresan a sus rutinas laborales, en los que también tenemos definitivamente que regresar a la casa del Señor, porque hay placeres del mundo que definitivamente no pueden tener mayor importancia ni mayor relevancia o trascendencia en nuestras vidas que el privilegio de venir a la casa del Señor y recibir el alimento del cielo, el alimento que el Señor siempre tiene para nosotros a través de su palabra. Te pregunto algo.
¿Quién pierde cuando tú dejas de venir a la iglesia? ¿Quién pierde cuando dejas de congregarte? Dios no pierde. Esto puede sonar un poco fuerte, pero contigo o sin ti, Dios no deja de ser el mismo de ayer, de hoy y de siempre. La iglesia tampoco pierde, porque la iglesia va a seguir su propósito conforme a lo que el Señor la guíe. Estés o no estés, la decisión al final es tuya. Los pastores, los ministros no pierden. Yo me pierdo el privilegio de ver a cualquier miembro de mi congregación cuando no viene, simplemente porque lo amo. Pero con él o sin él yo tengo que cumplir el propósito y el plan y el llamamiento y el ministerio que el Señor a mí me ha dado. Así que yo creo que definitivamente cuando una persona deja de congregarse, deja de asistir a la iglesia, esa única persona es la que pierde. Se pierde el privilegio de recibir una palabra. Se pierde el privilegio de conectarse con hermanos que están en el mismo espíritu. Se pierde la posibilidad de recibir una palabra en particular, específica, que Dios capaz que ese día tenía justo para esa necesidad o para una circunstancia en particular que esa persona en este momento estaba necesitando. Yo les propongo a partir de este mensaje algo, y es que tomemos como ejemplo la iglesia primitiva. Para ello quiero invitarlos para que vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles, donde el apóstol Lucas nos habla en el capítulo 2, los versículos 41 al 47, y comenzamos a mirar una serie de factores bien interesantes que la iglesia primitiva tenía. Dice la palabra del Señor a partir del verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo a favor todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Podemos desglosar esta porción de la palabra y por qué no hacerlo. Podemos hasta confrontarlo con nuestra iglesia contemporánea y mirar de repente, hacernos a la idea de compararla si estamos de repente en ese mismo mover o en ese mismo sentir. Y creo que para todos en general, ministros y no ministros, podemos encontrar luces a partir de aquí. Lo importante que puede ser tomar algunos elementos que la iglesia primitiva tenía y que hoy podemos aplicarlos en la iglesia contemporánea. Me llama la atención que la palabra habla acerca de 3,000 personas que recibían el mensaje de salvación, que se bautizaban y que eran añadidas a la iglesia naciente en ese momento. A veces de repente uno se emociona como ministro cuando capaz que una persona llega a la iglesia por primera vez, cuando capaz que una sola persona hace oración de fe y abre su corazón y acepta a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Yo no te voy a negar que humanamente a mí me genera un gran gozo. Pero creo que al mismo tiempo un hombre como Pedro nos miraría y diría: vos te conformás solamente con uno solo. Cuando yo abría mi boca se convertían de a 3,000. Y no solamente se convertían, clamaban para que fuesen bautizados enseguida. Querían bautizarse y comenzaban a añadirse. Y había el deseo y la pasión en su corazón de crecer, de conocer más de la palabra de lo que simplemente yo apenas comenzaba a hablarles. ¿Y tú te conformas apenas con uno? Sé un poco más ambicioso, creo que Pedro nos diría a cada uno de nosotros al respecto. No por tenerlo en poco, uno solo es importante, pero creo que tenemos que tener una visión cada vez más ambiciosa de llenar en el nombre del Señor la tierra de su gloria, a través de cualquier método o recurso. Quiero que te imagines por un momento, te imaginas si hoy no fuera yo el que te está hablando, sino que tuviéramos la posibilidad a través de estos medios, de Facebook, de YouTube, de Spotify, de cualquier medio digital, tener hablando un hombre como Pedro. No serían 3,000, creo que serían 3 millones cada vez que harían un programa como este. Sería bien interesante el ejercicio. La palabra del Señor continúa hablándonos al respecto y nos dice que esas personas fueron enseñadas en el conocimiento a través de los apóstoles. Y esto nos habla acerca de la importancia de la capacitación, del ser discipulado. No se trata simplemente de recibir una palabra que hable específicamente a una necesidad que las personas de repente están necesitando. Esto habla acerca del compromiso en el cual la iglesia tiene que entrar, en el prepararse, en el capacitarse y en el proyectarse hacia cosas más grandes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Continúa la palabra del Señor hablando y nos dice que aquellos que estaban fueron testigos de muchísimos milagros, de maravillas que se manifestaban en cada uno de ellos, y era la manifestación de la presencia del Señor a través de los apóstoles, a través de estos hombres. Y esto me muestra mucho acerca de la importancia de que la iglesia sea una iglesia viva en milagros, en manifestaciones de la gloria del Señor. A veces encuentro personas que de repente ven el testimonio de un milagro de sanidad, o una persona de repente que se encuentra en una posición de ruina total y Dios lo prospera y nos sorprendemos.
Y yo pienso, ¿por qué sorprendernos? Si Dios está aquí en la casa, lo normal es que suceda un milagro. No encuentro en ningún momento en la palabra del Señor que Jesús diese una palabra, ocurriese un milagro, y Jesús se sorprendiera. Para nada. Jesús lo sabía, sabía que la presencia de Él estaba en Él. Y sabía que cuando Él abría la boca o cuando Él imponía sus manos, algo sobrenatural tenía que ocurrir, simplemente porque la presencia de Dios estaba en Él. Él era el Hijo de Dios. Y en este tiempo, la presencia del Señor se supone que tiene que estar en nuestras iglesias. Se supone que la presencia de Dios está con cada uno de nosotros como ministros. Y que cuando nosotros declaremos una palabra de poder en el nombre del Señor, entonces algo sobrenatural tiene que ocurrir. Eso no tiene que sorprendernos. Un milagro no tiene que convertirse en algo que ocurra de cuando en vez, sino que tiene que ser parte de la rutina del creyente. El milagro tiene que ser parte de la rutina de una congregación por el simple hecho de que el Señor está en medio nuestro. La palabra nos enseña cómo todas estas personas que estaban reunidas tenían cosas en común. Creo que no tenían Facebook y entonces de repente capaz que no chismeaban entre ellos, sino que tenían tiempos en los cuales ellos compartían. Había una coinonía, había un tiempo hermoso. Si fuera en la iglesia un poquito más tradicional, capaz que se tomaban su café juntos. Y esos momentos eran momentos también de bendición. Y aquí radica mucho la importancia de no dejar de congregarnos. Porque nosotros no recibimos una palabra del Señor únicamente cuando un predicador se para en un púlpito. Capaz que el hecho de estar compartiendo, tomándote un café con un hombre o con una mujer de Dios puede ser el momento, puede ser la herramienta o el recurso a través del cual el Señor se valga para dar una palabra de parte del Señor que en ese momento tú estás necesitando. Nosotros encontramos cómo ellos aún disponían de lo que materialmente ellos tenían para bendecir no solamente la obra del Señor, sino aún también para bendecir a las personas que de repente se encontraban en necesidad. ¿Sabes algo? La casa del Señor necesita cosas. Hay cosas que humanamente nosotros podemos disponer para el servicio del Señor y para bendecir a personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Dice la Sagrada Escritura que también ellos perseveraban no únicamente en la búsqueda de Dios, sino en la comunión de los unos con los otros. Y eso es lo que manifiesta es el inmenso amor del Señor en nuestros corazones. Aquel que tiene a Dios en su corazón no puede tener en él espacio para la mentira, para el egoísmo, sino simplemente para dar del amor que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. Y lo más bonito es que Dios respaldaba todo esta porción de la palabra nos habla como día tras día el Señor iba añadiendo a quienes seguían salvos. Es decir, el asunto no se quedó simplemente en 3,000. Me imagino que en adelante cada vez que Pedro abría su boca eran más las personas que llegaban, más los que se bautizaban, eran más los que se sumaban a las clases de discipulado porque querían todavía aprender más palabras y más querían comprometerse con el Señor. Así que yo creo que son una serie de elementos bien interesantes de la iglesia primitiva que cada uno de nosotros tiene que tomar a partir de aquí y sumarla dentro de nuestras congregaciones. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la iglesia al final? Yo creo que lo primero que nosotros podemos tomar a partir de aquí, y es básicamente el corazón de este mensaje que vamos a compartir hoy, es entender que el primer propósito de venir a la iglesia es entender que ella nos ayuda a tener vidas en las cuales nosotros estemos enfocados en el Señor. Miremos lo que dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, versos 28 al 30. Dice la palabra del Señor. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Fíjate algo interesante que ocurre en esta porción de la palabra. Nosotros en el diario vivir de repente podemos desenfocarnos un poco en medio de todas las cosas que nosotros estamos atravesando. Y sin embargo, esta porción de la palabra nos enseña cómo mientras Pedro tuvo su mirada fija, mientras tuvo sus oídos abiertos a lo que el Señor estaba hablando, no importaban las olas grandes, no importaban los fuertes vientos. De repente Jesús hubiera podido haber hecho algo diferente. Jesús hubiera podido decir: espérate Pedro, antes de que te bajes de la barca, déjame reprender el viento, déjame reprender las olas, la tormenta, la tempestad, déjame reprenderlo. Cuando veas el mar quieto totalmente, Pedro, ahí sí, obedéceme y ven y te acercas. Pero no, me llama la atención que Jesús le dice a Pedro que se acerca a él sin importar la tempestad y lo que estaba ocurriendo alrededor. Ahora, ocurre algo bien importante. Mientras Pedro estuvo enfocado en el Señor,
pudo caminar por encima de las olas. No importaba el viento que lo despeinara, no importaba lo que estuviera ocurriendo alrededor. Todo era posible aun cuando estuviese en el tiempo de la tempestad, en el tiempo de las grandes olas, en el tiempo de los fuertes vientos. Pero justo en el momento en el que él deja de enfocarse en el Señor y comienza a enfocarse en las grandes olas de sus deudas, de los problemas que tenía en la casa, en el gran viento de cómo estaba golpeando sus finanzas, justo en ese momento es cuando él comienza a hundirse y comienza de una manera desesperada a clamar porque el Señor lo salvara. Creo que la iglesia tiene que enseñarnos a que por sobre todas las cosas, nosotros no vamos a tener vidas que estén en un momento determinado libres de tormentas, de tempestades, que no vamos a tener momentos de desiertos. Pero lo que nos enseña la palabra es que aun cuando estemos en esos momentos difíciles, mientras nosotros estemos enfocados en el Señor, podemos caminar por encima de cualquier ola y de cualquier tempestad. Y la iglesia tiene ese propósito. La iglesia nos enseña que a pesar de los problemas que estemos atravesando, mientras nosotros tengamos una mirada enfocada en el Señor, podemos tener la tranquilidad y la seguridad de saber que el problema no es más grande que el Dios en el cual yo estoy creyendo. De repente hay personas que en esta hora me están escuchando que pueden estar atravesando por problemas financieros, por grandes deudas. Comiencen a hablarle esa deuda. Dejen de hablarle a Dios tanto de su deuda financiera porque Dios ya la conoce. Pero sí comiencen a hablarle esa deuda y a decirle que el Dios en el que ustedes están creyendo es el dueño del oro y de la plata. Y comiencen a decirle que Dios proveerá, que Dios bendecirá en gran manera sus vidas conforme a sus riquezas en gloria. Aquel que se encuentra atravesando por tiempos de enfermedad, dejen de andar diciéndole al Señor todo el sufrimiento y toda la angustia que están atravesando porque Dios ya lo conoce. Comiencen a hablarle en esa enfermedad y comiencen a decirle que Cristo Jesús pagó por todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y que en su sangre tenemos sanidad por encima de cualquier dolencia y de cualquier enfermedad. Díganle a esa enfermedad que nosotros creemos en Jehová Rafa, que Dios es nuestro sanador. Y así en medio de toda preocupación, en medio de toda ansiedad, en medio de toda circunstancia que nosotros estemos atravesando, tengamos por sobre todas las cosas la certeza y la seguridad de saber que mientras caminemos enfocados en el Señor, podremos tener la seguridad de saber que vamos a sobrepasar, que vamos a salir victoriosos, que todas las cosas nos ayudan para bien. Hoy el Señor nos invita y nos habla en primera de Pedro, la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 5, verso 7, donde el Señor nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Te pregunto en este día, ¿quién te está cuidando? Capaz que pensás que puedes cuidarte tú mismo, que tú tienes el control de tus finanzas, que tú eres capaz de solventar todas las deudas, o que no necesitas consultar a nadie porque tú sabes cómo curar la enfermedad que estás atravesando, o porque tu confianza está colocada en un tratamiento que el médico te dijo que va a funcionar, o capaz que ni siquiera él te da la seguridad de que el tratamiento va a ser el 100% efectivo. Pero hoy el Señor nos habla a cada uno de nosotros y nos dice simplemente que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Hoy Dios habla a nuestras vidas a través de esta palabra para invitarnos simplemente a que regresemos a casa, que volvamos a casa, a que volvamos a los brazos del Padre. Retomo la historia del hijo pródigo, en la cual simplemente cuando él regresó a su padre, a pesar de que todo lo había perdido, ¿sabes qué hizo su padre? Su padre no lo castigó, no lo recibió con insultos, no le echó en cara que había desperdiciado toda la fortuna, no. Con todo ello, su padre lo recibió con los brazos abiertos. Y te quiero decir algo, si este es el momento en el cual sentís de corazón regresar a la casa del Señor, regresar a congregarte, te quiero decir algo, Dios va a estar de igual manera, al igual que ese padre, con sus brazos bien abiertos, listo para esperarte y para abrazarte bien fuerte. Cuando vienes a la casa del Señor, sabes, no importa qué tanto, qué mucho, qué poco te hayas alejado, pero cuando vienes a la casa del Señor, dibujas una sonrisa enorme en el rostro de nuestro amado Padre Celestial. Dios se goza y se alegra simplemente porque tú, que eres su hijo, está de regreso en casa. El Señor habla para nosotros en esta vida, más allá de nuestras circunstancias, más allá de nuestros problemas, porque el primer deseo que hay en el corazón del Señor es que vivamos en paz y en gozo, y por eso nos habla el Evangelio del apóstol Juan en el capítulo 16, en el verso 33, y nos dice la Sagrada Escritura: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Por sobre todas las cosas, confiad. Estén tranquilos, estén seguros, porque yo he vencido al mundo. Es lo que siento a través de esta palabra, compartirte de parte del Señor el deseo que hay en el Padre Celestial en su corazón, simplemente bajo el título de este mensaje, que simplemente regreses a casa, que vuelvas a casa, que Él te está esperando con los brazos abiertos. De corazón deseo que Dios te continúe bendiciendo. Gracias como siempre por estar con nosotros en este programa Mensajero de su Amor, y gracias como siempre a todo el equipo técnico de Diarpa Media que nos permite compartir a través de las redes sociales de YouTube y del podcast de Spotify cada episodio que venimos compartiendo.
semana tras semana de lo que el Señor nos regala aquí en la casa, en la iglesia cristiana de la comunidad, desde la ciudad de Clifton, en el estado de New Jersey. Que Dios los bendiga grandemente. Gracias como siempre por estar con nosotros y nos veremos en una próxima oportunidad. Chao.